Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a un nuevo tributo, una nueva historia que nos acerca Cecilia Levitt. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, de nuevo con todos los oyentes de Radio Sefarad, aquí creando este bonito archivo, estas personas que nos traes aquí a Radio Sefarad para conocer precisamente sus historias y en este caso la de Joseph Kovner. Así es, hoy vamos a hablar de arte porque voy a presentarles un artista y también vamos a hablar de lo que significa, ¿no?, ser un artista en la Shoah, en el Holocausto. Yo conozco esta historia porque estoy trabajando con una exposición que se llama El arte en el Holocausto. Es una exposición que la realiza, la diseña el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, y allí dentro de los paneles se encuentra esta obra de este personaje. Y entonces me propuse como profundizar un poco más y realmente estoy como, contenta de poder ofrecerles esta historia. Nuestro personaje, Joseph Kovner, nace en 1895 en Kiev, que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso. Él era hijo de un profesor de secundaria. Su padre se llamaba Shbesel y su esposa, su mamá, se llamaba Zlata. Él era el tercer hijo y tenía otros 6 hermanos, es decir, una típica familia europea, una familia numerosa. Sus hermanos eran Tania, Mary, Elhas, Sina, Niuta, Lázar. Me interesa mucho mencionar esta familia tan grande. Quiero hablar un poquito del padre de Joseph, que dije que era un profesor, que enseñaba latín y matemáticas. Había vivido en Odessa, también en Kiev. Va a llegar a Lodz a principios de la década de 1890 y ahí conoce a su esposa Zlata y ella había nacido en Ucrania. Antes de la Primera Guerra Mundial, el padre de Joseph había escrito varios libros de matemáticas y de latín, especialmente en ruso, y estuvo allí para recibir medallas del zar Nicolás II. Fue maestro de escuela, propietario del Progymnasium de Kovner, del gimnasio, durante el régimen ruso. Pero después de la Primera Guerra Mundial y la independencia de Polonia, ya se va a quedar solamente como profesor de latín y de matemáticas en varios colegios de Lodz, de Polonia. Cuando Joseph es todavía un niño, 2 años aproximadamente, ya toda la familia se muda a Lodz. Joseph tiene un talento artístico desde pequeño y entonces va a estudiar en la Escuela de Arte de Lodz de 1912 a 1913 y luego va a continuar sus estudios en Kiev y en Varsovia. Quiero hablar un poquito de Lodz porque en la época previa a la guerra, esta ciudad había sido una de las principales centros industriales de Polonia y era un importante centro de cultura judía. Allí vivían aproximadamente 250.000 judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí Joseph se va a educar, va a asistir a la Academia de Arte también en San Petersburgo, luego estuvo en Düsseldorf, más tarde en Kassel y luego le va a seguir una estancia muy larga en París. En 1928 ya debuta, con una exposición en la Galería Municipal de Lodz y de 1929 a 1939 ya va a ser miembro de la Unión de Artistas Polacos y del grupo de artistas unidos llamado START. Era un círculo artístico de vanguardia polaco, se llamaban Unión de Artistas Visuales Polacos. Y junto con el artista constructivista Władysław Stremiński, fue miembro del equipo editorial de una revista trimestral
llamada Forma, del año 33 al 38. Bueno, ya tenemos más o menos el perfil de un artista formado, ya con cierto reconocimiento, podemos decir. Las tropas alemanas van a ocupar Lodz apenas unas semanas después de que Alemania invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939. Entonces Lodz se anexiona a Alemania. Ya a principios de febrero del 40, los alemanes van a crear un gueto en la zona noroeste de Lodz. Al principio, cerca de 160.000 judíos, más de un tercio de la población de la ciudad, fueron hacinados en una pequeña área. Con vallas de alambre de púas, los alemanes ahí aislaron este gueto del resto de la ciudad. La cantidad de judíos va a ir fluctuando en diferentes momentos, ¿no? Porque en un momento hubo 230.000 judíos allí. Entre ellos había también 5.000 gitanos de Austria que fueron también deportados aquí en noviembre del 41. Ahora, este gueto, el de Lodz, se va a convertir en un gran campo de trabajo. Había allí talleres y había fábricas, por supuesto, todo al servicio del Reich alemán. Pero como en todos los guetos, el hambre, el hacinamiento, la falta de higiene causaban grandes epidemias, en este caso principalmente epidemia de tifus. El Consejo Judío, la dirigencia judía del gueto, va a surgir antes que el gueto y se va a ocupar de transportar a la población judía de todos los distritos de Lodz hacia el gueto, de encontrarles vivienda, de ofrecerles alguna forma de existencia. Y dentro de la administración judía, la figura dominante era Mordejai Chaim Ronkowski, es decir, un hombre mayor, era el presidente de la Judenrat, es decir, del Consejo Judío. Él ya había sido designado por los alemanes como la autoridad oficial judía del gueto. El primer año del gueto podemos decir que fue relativamente tranquilo. El 7 de diciembre del 41, ya el primer campo de exterminio nazi, llamado Chelmno, ya comienza como una fase experimental. Los primeros que ingresaron en las cámaras de gas fueron los judíos de diversas ciudades cercanas a Lodz, y también todo el campo gitano de Lodz y los judíos también de Lodz. Ya en el 42, entre enero y mayo, 54.900 personas fueron asesinadas allí. Y desde enero del 42, el gueto ya tenía que entregar 1.000 personas a diario. Ahora, durante el segundo año del gueto, los alemanes comienzan a reubicar a los judíos de Europa Occidental en el gueto. Ya en el verano del 42 llegan directivas de asesinar a la gente en masa. Y durante los 8 días de toque de queda en 1942, más de 20.000 enfermos, ancianos y niños fueron enviados a este campo de exterminio de Chelmno. Para el final de la primera ola de exterminio, los nazis habían matado a más de 250.000 personas. Y después de estas deportaciones del 42, hubo una cierta estabilidad en este gueto. Chaim Ronkowski creó más de 100 fábricas en este gueto, con la idea de que la industria del gueto sería útil para la maquinaria de guerra nazi. Joseph Kovner, nuestro artista, recibió el apoyo financiero del presidente de la Judenrat, es decir, de Mordejai Chaim Ronkowski, para dibujar y crear sus obras adentro del gueto. Pero además trabajó en la fábrica de alfombras, donde, entre otras cosas, diseñó patrones para alfombras hechas a mano y realizó dibujos caricaturescos de los artesanos.
Repito, Chaim Rumkowski, el presidente del Consejo Judío, le concedió a él y al artista Vincent o Itzhak Brauner permiso oficial para trabajar libremente y exhibir sus obras en el gueto. Y él también, que era un artista nato, realizó conciertos secretos en su propia casa. Estamos hablando que ya Joseph es un hombre de aproximadamente 45 años. Las actividades culturales del gueto de Lodz fueron, simplemente para mí otro capítulo. Porque los artistas individuales y los espectáculos organizados eran como el pan, ¿no?, para los prisioneros del gueto. Conciertos, funciones teatrales se llevaban a cabo en la Casa de la Cultura. Era una casa que había establecido Chaim Rumkowski. Por ejemplo, David Beilan, que era un artista, él era el director habitual de estos programas y también compuso algunas de las obras. La Casa de la Cultura contaba con 400 butacas y tenía equipo de escenario profesional, iluminación, y además de tener la Orquesta Sinfónica del Gueto, la sala tenía un lugar para el coro Azamir, era un coro que pertenecía al Gueto de Lodz. Rumkowski y sus asistentes siempre estaban presentes en la mayoría de los espectáculos y, atención, censuraban algunas canciones o algunos sketches en los que se hacían críticas a la dirigencia del gueto. Se produjeron en este tiempo 85 espectáculos en la Casa de la Cultura desde su apertura hasta finales del 41. Y asistieron más de 70.000 personas. Como digo, la Casa de la Cultura se cerró oficialmente en el verano del 42, porque ya comienzan las deportaciones. Y allí, en su lugar, se va a instalar una fábrica de edredones y de almohadas. Por otra parte, el entretenimiento callejero de los niños y de los adultos era un lugar de reunión, sobre todo para expresar la lucha, para expresar el sufrimiento de esta vida cotidiana en el gueto. De todos los artistas, uno quedó en la memoria de los sobrevivientes, se llamaba Yankele Erzkovich, que le voy a dedicar un tributo próximamente, porque las canciones de él fueron recordadas más tarde. Estos cantantes, como digo, ofrecían sátiras sociales, políticas, humor, parodias de canciones populares, en respuestas, ¿no?, a la vida diaria en el gueto. Ellos cantaban, ¿para quién? Para un público hambriento, no solo de pan y patatas, sino también de libertad de expresión. Estas actuaciones también fueron, como dije antes, censuradas por autoridades judías hasta finales del 42. Tras esta gran deportación, los cantantes, entre ellos Yankele Erzkovich, ya no pudieron más permanecer en las calles porque ya nadie podía pagarles con comida y tenían tareas en una de las fábricas de allí, inclusive en las fábricas continuaban las presentaciones. A lo largo de los años del gueto, la creatividad artística continuó, como digo, en ámbitos ya privados. Lectura de poesía, recitación, presentación de danza, ¿vale? El canto y también el rezo continuaron hasta la eliminación del gueto. Las canciones cuentan la historia de la vida en el gueto de Lodz con palabras y melodías, y la verdad es que trazan un poco como un puente entre el pasado y el presente y mantenían la esperanza por el futuro, por la libertad y por la vida de un pueblo. En agosto de 1944, el gueto de Lodz fue liquidado. Y Joseph Kovner escondió sus trabajos en el gueto. Él va a ser deportado al campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Estuvo allí prisionero y participó
en las marchas de la muerte a partir de enero del 45. Ya cuando los alemanes saben que están perdiendo la guerra, cogen a los prisioneros que relativamente podían andar y los van a hacer caminar en estas famosas marchas hacia el interior de Alemania, con el único objetivo de que vayan también muriendo en el camino. Nuestro personaje, Joseph Kovner, soporta esta marcha de la muerte en enero del 45 y luego va a ser enviado al campo de Böblin en Alemania y allí va a ser liberado en mayo de 1945. Joseph está muy enfermo y muy debilitado. Le va a llevar unos meses recuperarse y va a solicitar asilo a las autoridades suecas en julio de 1945. Va a recibir permiso y va a emigrar a Suecia. Se va a instalar en Kalmar, en una ciudad, y va a trabajar allí como artista. Las obras de Joseph, que fueron creadas durante la Shoah y permanecieron en el gueto escondidas, fueron salvadas por su conocido, por un amigo, Nachman Sonaben, y se las devuelve a su creador, es decir, a Joseph. Allí en Suecia trabajó también como profesor de arte y se va a nacionalizar sueco en 1952. Kovner creó a lo largo de su vida paisajes, vistas del puerto, naturalezas muertas, también composiciones simbólicas, retratos de figuras, así como, también imágenes arquitectónicas en acuarela y en óleo. Y especialmente durante el tiempo que pasó en el gueto, creó dibujos que representaban la vida y el trabajo allí en el gueto. Los museos de Kalmar, de Lodz, de Estocolmo, de Vilna y otros lugares poseen algunas de sus obras. Toda su familia fue asesinada en la Shoah y por eso quise mencionar a sus hermanas y hermanos. Mary en el campo de Chelmno, Ilia asesinada en Treblinka, Sina en Treblinka, Aniuta en Treblinka, Menachem en Treblinka y Lázar también en Treblinka. Su padre muere antes en el 36 y su madre exterminada en 1940 en el campo de Chelmno. Voy a ir cerrando este tributo porque yo quiero quedarme con la cultura, con el arte en el gueto y como digo, me pregunto, ¿no? ¿Qué los llevó a los artistas a producir tanto arte en estas circunstancias? Tal vez la respuesta sea obvia, ¿no? El aferrarse a la vida, recuperar, ¿no?, la dignidad arrebatada. Y también yo pregunto, ¿qué variables también debemos tomar en cuenta cuando observamos una obra o un dibujo realizado durante la Shoah? Primero yo pienso en la motivación del artista, porque ellos, primero que utilizaron diferentes medios o soportes para expresarse. A veces dibujaban un retrato. ¿Por qué? Porque era una forma de recordar que esa persona existió y que deja, ¿no?, algún tipo de huella. O a veces pintaban de manera sarcástica, como una manera de menospreciar a las personas que tanto daño les estaban ocasionando. O a veces el arte era una forma de expresar ese mundo interior, ¿no?, un mundo atrapado. Y también a veces el arte servía para documentar el horror. Por lo general, solo podemos inferir lo que el artista quiso transmitir, a menos que deje algún escrito, algún manifiesto claro de cuáles eran sus ideas. Quiero hablar de nuestro personaje Joseph Kovner porque, pese a su condición de prisionero, él eligió describir lugares en el gueto de Lodz utilizando toques de pintura, pinceladas suaves y con una paleta de colores hermosos. Yo les puse el enlace para que puedan abrir la colección, lo que él pinta en el gueto. Y a veces cuando vemos esto, es imposible imaginar las circunstancias en las que fue creada esa obra, esa acuarela. Y me interesa que pensemos en eso, en esa selección que él hace. Y el arte y la música levantaban obviamente su estado de ánimo y esos colores
también, ¿no? Que seguramente le proporcionaban un refugio espiritual, ¿no? De esta deprimente realidad. Él tuvo el permiso de Chaim Rumskovsky y él sí exhibía sus pinturas en el gueto y esto seguramente lo hacía sentirse feliz. Josef falleció a los 70 años en Suecia. Es su nieto, León Kovner, quien mantiene un poco su legado, es el que da testimonio y el que también administra también todas las obras de arte de su abuelo. Agradecerle a Josef, a su nieto. Digo que el arte siempre está, qué necesidad tenemos, cuánta necesidad de arte. Y con esto me despido, agradezco y espero que de verdad puedan profundizar en las obras de él porque nos dejan mensajes realmente conmovedores. Bien, Cecilia, pues gracias como siempre por acercarnos una nueva historia, en este caso la de Josef Kovner, y también compartir ese enlace para poder acercarnos afortunadamente a esa obra que se mantiene viva a lo largo del tiempo, a pesar de haberse desarrollado en una situación tan lamentable y tan triste. Pero aquí queda registrada en este tributo. Continuaremos contactando contigo para que puedas acercar a los oyentes de Radio Sefarad otras historias que construyen memoria de la Shoah. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. מכל כאביי, מכל בדידותי.